Hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos los que nos escuchan por los teléfonos y los que nos ven por el Facebook. Gracias al Señor que nos da un día más para juntos meditar en su palabra y llenar nuestro espíritu con la presencia del Señor y las verdades tan hermosas que el Señor tiene en las Escrituras. Así que todos bienvenidos, mis hermanos, a nuevas personas que se añaden. Gloria a Dios por eso. Vamos a empezar con una oración pidiéndole al Señor dirección y preparar nuestros corazones. Yo sé que a veces andamos con un poquito de distracciones, a veces hay mucho movimiento. Por acá está lloviendo, ¿verdad? Y el tráfico se pone un poco difícil y a veces el estrés, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él nos calma y Él nos enfoca, nos dirige. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por un día nuevo de vida que nos da, Señor, por tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la lluvia que nos da, Señor, y tu provisión, Señor, así como llega la lluvia física, también, Señor, rogamos que tú mandes lluvias de gracia sobre nuestra vida. Al estudiar tu palabra, Señor, que podamos reverdecer, Señor, dar fruto de obediencia, fruto de alabanza para tu nombre glorioso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es alimento a nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, por Jesús y tu Santo Espíritu que intercede en nuestras oraciones, Señor, acomodando de acuerdo a la voluntad tuya, Señor. Te pido por los hermanos que nos escuchan desde lejos, Señor, que, Señor, tu palabra también sea consolando, fortaleciendo, guiando, edificando nuestra fe. Señor, y todas estas cosas te pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues hoy tenemos la lección número 20 de esta clase de hermenéutica, de cómo se interpretan las Escrituras, y estamos... el título que le hemos puesto a la clase es Trazando bien la palabra, ¿verdad? Porque mucha gente abre las Escrituras y la interpreta a su antojo, ¿verdad? Le da su propia interpretación, pero la Biblia mismo nos dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando uno estudia las Escrituras tiene que estudiarla en el contexto de sí misma, ¿verdad? La palabra se interpreta a sí misma, ¿verdad? No es de interpretación antojadiza. Y hemos estado progresando, ¿no? Viendo cómo se interpretan las Escrituras. Hemos estudiado lo que se denomina el Midrash, que es el uso de las comparaciones, la tipología, analogías, y ahorita estamos en la sección de la profecía, ¿verdad? Y estamos en la clase número 3 en cuanto a la profecía, ¿verdad? Es la lección 20, el tercer ejemplo. Y hoy vamos a ver profecías de la resurrección de Jesús. Dijimos que nomás habíamos escogido profecías desde la entrada a Jerusalén, que se conoce como la entrada triunfal, como Dios tan específico fue que Él nos dio el día exacto, ¿no? 173.880 días desde el edicto de la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada del Mesías príncipe iban a ser exactos los días. Y hemos analizado esa última semana, empezando desde la entrada triunfal, y hoy vamos 38 profecías, es uno con 175 ceros al lado, la probabilidad. Y ahora el Señor cumplió más de 300. Entonces es algo como fantástico, ¿no? De saber que el Señor es tan preciso, tan sabio, tan perfecto en todos sus caminos, como dice la palabra, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la resurrección, o sea, una semana de la vida de Jesús y cuántas profecías Él cumplió. La semana pasada estudiamos Isaías 53, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y también el Salmo 22, que son palabra profética de lo que Jesús haría, ¿verdad? Cómo serían sus manos horadadas, cómo su corazón se derretiría, ¿verdad? Se nos anuncia lo que se cumple en Él, ¿verdad? Las profecías se cumplieron en el Señor. Así que hoy veremos la de las profecías de la resurrección de Jesús y empezamos con este versículo que
palabra de Jesús que dijo en Juan 11:22 se registra. Le dijo Jesús, esto es a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que el Señor mismo se anuncia como el principio, ¿no?, de la resurrección. Él es el dador de la vida. Y aunque uno esté muerto, si cree en Jesús como su Salvador, como el Rey de Reyes, ¿verdad? El Señor, como le pasó al malhechor en la cruz, lo vio como el Rey. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Así que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús. Y eso se ve. El Señor dice, si crees en mí, tendrás vida, resurrección y vida eterna. Ahora, obviamente, el meollo del asunto es qué es fe, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero está aquí un conocimiento intelectual, ¿verdad? Histórico. Jesús existió, yo sé que fue un buen hombre, un buen maestro. Hay mucha gente que tiene esa idea, tiene fe intelectual. Y hay otros que tienen fe temporal, ¿verdad? Que cuando hay problemas solo buscan a Dios y después que pasa el problema ya se olvidan. Una fe temporal, ni la fe intelectual ni la fe temporal salvan, sino es la fe que reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador y como el Señor de su vida. Esa es la fe que nos abre la puerta del cielo, ¿verdad? La fe verdadera. Ahora, para muchos podemos decir, yo sí creo que Jesús es mi Salvador, pero a veces se queda aquí en intelectual, porque cuando vienen los problemas, confiamos en nosotros mismos, confiamos en el sistema, no está Él como nuestro Salvador en todo aspecto. Entonces, tenemos que tener cuidado de hacer una fe intelectual de conocimiento a una fe real de relación diaria, ¿verdad? Como que solamente viene a través de un nuevo nacimiento. Por eso la fe en Jesús nos lleva a experimentar una nueva vida en Jesús con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que muy importante. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y mucha gente puede repetir esto. En los funerales se escucha casi todo el mundo, no importa, como dice el dicho, no hay muerto malo, ¿verdad? No importa qué haya sido, ¿verdad? Siempre prácticamente se le garantiza vida eterna al mencionar estos versículos, ¿no? Obviamente el juicio es del Señor, pero lo importante es tener una relación con el Señor a través de una fe real, una fe que depende constantemente de Jesús, ¿verdad? En el momento de la muerte. Me he topado a veces hermanos que están en su borde de muerte y aún tienen duda. Dice, ¿será verdad que solamente en Jesús? Hay otros que piden que todo mundo ore cualquier religión, por si acaso, como quien dice, para que me den un empujoncito, ¿verdad? Y eso habla de la falta de fe. Parece que se desconectó aquí, hermana, si quiere. Sí, que debemos de analizar dónde está nuestra fe, en quién está nuestra confianza. Si es solo en Jesús o en la iglesia, en la denominación, en nosotros mismos. Hay gente que dice, yo estoy segura que voy a ir al cielo porque tengo 30 años de cristiano. Entonces la fe es en uno, no está en Jesús, ¿verdad? Hay otros que una vez le pregunté a una muchacha, ¿tú sabes si te vas a ir al cielo? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo hablo en lenguas, me dijo. Entonces la confianza estaba en ella, estaba en sus dones o en sus talentos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de examinar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Si está en Jesús solamente. Y si está en Él, pues tenemos la vida que Él promete, porque Él dijo que era la resurrección y la vida. El que cree en Él, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así que vamos ahora a ver una profecía de la resurrección y la encontramos en el Salmo 16, desde el versículo 5 en adelante. Les animo a que lean las escrituras, las porciones que les damos las lean completas. Algo que hemos aprendido de la hermenéutica es que no es bueno agarrar un versículo aislado
y aplicarlo rápido. Hay gente que cuando abre la Biblia busca un versículo para aplicárselo a sí mismo. Dice, ¡ay, qué bonito! Me gusta este versículo y lo pone así aisladamente. Y tenemos que aprender a interpretar las escrituras en el contexto. Entonces, si vamos a leer el Salmo 16 ahorita desde el versículo 5 al 11, les animo a que lean todo el Salmo pensando que Jesús es el que está hablando. No se lo apliquen a ustedes inmediatamente, obviamente se lo puede aplicar una vez que uno tiene a Cristo, porque en Cristo podemos aplicar toda la palabra a nosotros, las promesas las podemos aplicar para nosotros. Pero dice el Salmo 16, desde el versículo 5 en adelante, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Ahora, piensen si Jesús está diciendo, como que Jesús estuviera diciendo esto, porque es un salmo que nos va a hablar de la profecía de su resurrección, pero para conectarlo todo, ¿verdad? Miren, dice, tú sustentas mi suerte. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Bien, cuando leemos el Salmo pensando que Jesús es el que está diciendo esas palabras, podemos entender la relación que él tenía con el Padre. Se deleitaba con el Padre, descansaba en la voluntad del Padre. Por eso dice, porque estás a mi diestra, estás a mi lado, no seré conmovido. Pensando él en lo que está haciendo, ¿verdad? Va a ser crucificado. Él tenía confianza que el Padre estaba a su lado, que él determinaba su suerte, y el Dios Padre determinaba su futuro, y por eso dice el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, a mi lado, no seré conmovido, ¿verdad? Y continúa en el versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Está anunciando lo que Dios Padre haría de él, ¿verdad? El Espíritu del Señor lo resucitaría. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ven que cuando leemos la palabra pensando en el Señor Jesús primero, podemos apropiarnos después de tener, si estamos en Cristo, podemos nosotros también repetir estas promesas para nosotros, porque Él nos dio ejemplo de dependencia en el Padre y nosotros dependiendo de Él, ahora podemos disfrutar de esas promesas. No vamos a ser conmovidos, no importa las circunstancias, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? El Señor, por Él podemos apropiarnos de estas promesas porque Él las vivió primero y Él es las primicias, ¿verdad? Así que ese versículo 10, vemos el cumplimiento. El apóstol Pedro usa esa porción del Salmo 16 para aplicarla a Jesús y lo vamos a ver esto en Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 40. Nuevamente, en su tiempo libre de meditación, lean toda la porción para que se nos abre el entendimiento, ¿no? A cómo las Escrituras nos presentan a Jesús, y cuando encontramos a Jesús, ahí nos podemos apropiar nosotros de esas promesas. No es como normalmente estamos acostumbrados a primero apropiarnos y decir, oh, esto es para mí, sin Cristo, porque eso no es el propósito. Sin Cristo no podemos apropiarnos de las promesas. Por eso es importante encontrar primero a Jesús y de ahí aplicar la palabra para nosotros. Hechos 22, desde el versículo 22 al 40 nos dice, varones israelitas, está hablando Pedro después de que viene el Espíritu Santo y empiezan a predicar en diferentes idiomas a Jesús. Esas son las lenguas que hablaron en diferentes idiomas para que todo el mundo pueda entender el mensaje del evangelio de esperanza en Jesús. Y la gente está sorprendida. ¿Cómo es posible que estos judíos nos están hablando
en español, en latín, porque están hablando a los europeos que estaban visitando en Jerusalén en árabe, están hablando en otros idiomas y les podemos entender. Y Pedro explica lo que ha pasado y dice, miren, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Entonces vemos que Pedro usa el Salmo 16 para decir, David habló de Jesús, de que él no iba a quedarse muerto, porque era imposible que la muerte lo reteniera, ¿verdad? Porque ¿saben por qué nos detiene la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y como nosotros hemos pecado, la muerte nos detiene, ¿verdad? Pero como Jesús era sin pecado, el hecho de que Él haya resucitado nos confirma que Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, santo, perfecto, único, sin pecado. Por eso la muerte no pudo detenerlo. Por eso dice aquí, dice, Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y aquí viene el versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acuérdense, en el Hades era el hogar de los muertos, que en el Antiguo Testamento nos dice que el Hades estaba dividido en dos, en el seno de Abraham, ¿verdad? Y el lugar de los tormentos, donde fue, por ejemplo, el rico, ¿verdad? Y el Lázaro se fue al seno de Abraham. Cuando el Señor murió, fue al seno de Abraham a ver a los que habían creído en él del Antiguo Testamento. Algo interesante, ¿no? Hubieron creyentes como aquí David cree en el Señor Jesús, dice, me gozo porque he visto al Señor y él vio la resurrección del Señor. Y Pedro nos lo está explicando. Miren desde el versículo 28, seguimos en Hechos 2, versículo 28, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pensando en Jesús, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea, David tuvo la oportunidad de ver a Jesús, su muerte, su resurrección. David como profeta pudo anunciar esto en visión, ¿verdad? Dice, él lo vio en el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David vio al Padre, vio al Hijo, que el Padre le dice al Hijo, siéntate aquí mientras yo pongo a tus enemigos por estrado dice aquí el versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo, Amén. ¿verdad? Señor y Mesías. Él es el dueño, la razón de nuestro existir. Él es, por Él fuimos hechos y para Él, dice las Escrituras. Todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús y para Él, ¿verdad? Así que Pedro está explicando, ¿no? Lo que se lee en el Salmo 16 es una profecía de la resurrección, que Jesús no vería corrupción, que su alma no se quedaría en el Hades, su cuerpo, ni estaría en el sepulcro, ¿verdad? Dice, al oír esto, los judíos que estaban entendiendo esta explicación de Pedro, al oír eso, dice las Escrituras que se compungieron de corazón, les tocó el Espíritu y les abrió el entendimiento y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente era una audiencia judía, ellos no habían aceptado a Cristo, creían en el Padre, Jehová, ¿verdad? Y en su Espíritu también, el Espíritu de Dios, necesitaban creer en el Hijo para tener a la Trinidad. Por eso la audiencia era judía y les dice, bautícese en el nombre de Jesús, para que se complete, ¿verdad? Pero ya a los gentiles, nosotros los que no somos judíos, el Señor cuando dice, vayan a anunciar el Evangelio a Judea, Samaria, ya están gentiles, y hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros los gentiles, sin Dios, sin Cristo, sin nada, ¿verdad? Necesitábamos ser confirmados en la Trinidad. Ahora, ellos como judíos ya tenían al Padre, ¿verdad? Pero el que no tiene al Hijo, ¿verdad? Entendían del Padre, pero no lo tenían. Por eso específicamente le dice, bautícense en el nombre de Jesús, como para recibir por fe al Mesías que el Padre ya había enviado. Así que el hecho de bautizarse, se recibe el Espíritu del Señor como una confirmación de un nuevo nacimiento a través del bautismo, ¿verdad? Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahí podemos levantar la mano. Nosotros estábamos muy lejos de Israel y lejos de Dios y de las promesas. Dice, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que vemos el Salmo 16, obviamente Pedro confirma que es un salmo profético que anuncia la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y así nos abre el entendimiento cuando leemos estos salmos. Primero ver a Jesús, el cumplimiento de las Escrituras en Él, y por fe en Él podemos apropiarnos de las mismas promesas para la gloria de Él, ¿no? Así que sigamos viendo otro. Pablo hace lo mismo. Y ahorita vamos a repasar que lo que ellos están haciendo es usar el midrash, que es la comparación, la interpretación midrástica es comparar las porciones antiguas con las nuevas, ¿verdad? Y hacer esa conexión de Jesús en las Escrituras y por Jesús a recibir las promesas. Así que vamos a ver esta práctica en Hechos 13, 26 al 39. Aquí ya está hablando Pablo, otro apóstol. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Otra vez noten la audiencia, está hablando con judíos, ¿verdad? Y dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahí pueda que estén los prosélitos gentiles que están viniendo a creer en el Dios de Israel. Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es verdad. Ya estaba anunciado, ¿no?, que lo iban a entregar y todo se vio cómo se fue cumpliendo. Aunque habían oído las profecías, ¿verdad? Pero sus ojos estaban velados por incredulidad. Dice, no conocieron a Jesús, pero aunque no lo conocieron, cumplieron
las profecías al condenarle. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ven cómo Pablo especifica, ¿no? El Señor cumplió todo lo que se había anunciado de él y lo ponen en el sepulcro como parte de ese cumplimiento. Dice, mas Dios, versículo 30 del capítulo 13 de Hechos, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Noten aquí, Pablo conecta el Salmo 2 con la resurrección de Jesús, o lo relaciona a Jesús. Y muchas veces leemos las Escrituras, repito, porque es tan lamentable en un sentido, porque nos vamos rápidamente a aplicarla a nosotros sin encontrar a Jesús. Y el propósito de las Escrituras es revelarnos a Jesús y a través de Él disfrutar de las promesas, ¿verdad? Nadie puede tener las promesas sin Cristo. Por eso es tan peligroso cuando uno aplica palabra a alguien que no conoce al Señor y le garantiza una promesa, cuando debiéramos de decir, si tienes a Cristo, gozarías de esta promesa. Ven a Jesús para que recibas esta promesa. Así estamos compartiendo y encajando en la voluntad del Padre al darnos su palabra, que es la revelación de Jesucristo. Por eso, como buenos embajadores, tenemos que aclarar, explicar que las Escrituras son la revelación de Jesús. Por eso dice aquí, la promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice Pablo, resucitando a Jesús. Esa era una promesa. El Mesías iba a sufrir, pero iba a resucitar, como está escrito también en el Salmo 2. El Salmo 2 nos habla tan específico, es ese Salmo Jesús, que nos habla de su resurrección y de su reinado milenial. El Señor viene otra vez. Amén. Y viene a reinar y viene a triunfar sobre todos sus enemigos. Dice que el Señor se ríe de las naciones que están tramando en contra de su pueblo, en contra de su ungido. Se ríe, dice, porque Él en un 2x3, de un soplo, va a eliminar a sus enemigos y va a establecer su reino en Jerusalén. El Salmo 2. Algo interesante del Salmo 2 es la traducción que nosotros tenemos. En la traducción en inglés dice, del Salmo 2, dice, besad al Hijo. Kiss the Son, dice el Salmo 2 en inglés. Y en español dice, honrad al Hijo. Dice, para que no se enoje, dice en español. Pero en inglés le dice, la idea es de que uno abrace, reciba al Hijo para que el Señor tenga complacencia en nosotros. Me gusta la idea en la traducción de inglés, ¿verdad? Porque es más íntimo. Cuando uno dice honrad al Hijo, claro, hay veneración, pero otra cosa es besar a alguien, como en admiración, esa es la idea del Salmo 2. Y aquí Pablo lo usa para hablarnos de la resurrección. Dice, como está también escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso que dice Pablo, nosotros muchas veces lo interpretamos como el nacimiento de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero Pablo nos dice que eso es una referencia a la resurrección. Mi hijo eres tú, yo te he traído a la resurrección, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que cada vez que abramos las Escrituras y encontremos esa línea, os daré las misericordias fieles
de David es una referencia a la resurrección. Cuando leamos esa parte que dice, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, una referencia a la resurrección. Así lo está conectando Pablo y lo está explicando de esta manera muy drástica, ¿verdad? En comparación. Dice también el versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, se murió David y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo, ¿verdad? Se deshizo, ¿verdad? Sus huesos se hicieron polvo. Dice, mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, el Cristo, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Ven qué hermoso, ¿verdad? Cómo conecta Pablo el Antiguo Testamento, las profecías con Jesús, cómo él las cumple aún en su resurrección. Así que vamos a ver más profecías. Hasta ahorita hemos visto el Salmo 16, el Salmo 2, el Salmo, ¿cuál otro tenemos aquí? Cuando dice, no nos dice, me gusta cómo Pablo hace eso, ¿no? Porque a veces nos pasa eso a nosotros que decimos, no sé dónde está, pero dice así por ahí, ¿verdad? Así está diciendo Pablo, dice, y como dice también en otro Salmo, ¿verdad? Él no nos da la cita, ¿no? No nos da la referencia, pero sabemos que es el Salmo 16. Mi hijo eres tú, es el Salmo 2, y eso de que os daré las misericordias fieles a David, creo que es el Salmo 42, pero no estoy segura. Así que eso queda en veremos. Vamos a ver más profecías. El Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela, medita en eso. Hablando de Jesús. Ahora, claro, lo podemos aplicar a nosotros si estamos en Cristo, si creemos en Él, si Él es nuestro Señor y Salvador. Él también va a redimir, va a comprar nuestra alma. Ya nos compró, mejor dicho. Ya Él nos ve sentados con su Padre. Es un hecho, no es una posibilidad. Isaías 53 lo leímos la semana pasada, pero vamos a enfocarnos en la última parte porque estamos hablando de la resurrección. Desde el versículo 8 al 12, noten, pensando en Jesús, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí se nos describe la muerte. Fue quitado de la tierra de los vivientes, pasó por juicio, pasó por cárcel. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan que eso de la sepultura hablaba de cómo fue crucificado entre dos malhechores, entre pecadores se dispuso su sepultura, su muerte, más con los ricos fue en su muerte? Acuérdense en que fue enterrado en una tumba de ricos. Él dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí viene ya la resurrección, dice, verá linaje. Cuando ya haya puesto su vida para hacer un intercambio, expiación es un intercambio, ¿verdad? Él por otro, ¿no? Por eso el término han oído cuando se dice, esta persona fue un chivo expiatorio, ¿verdad? Se le echó la culpa por otro. Eso, el Señor está haciendo una expiación, un intercambio, se le echa la culpa por otro, ¿verdad? Dice, pero después de que haya hecho eso, dice, verá linaje. ¿Cómo va a haber linaje si está muerto? Obviamente se nos está anunciando que va a resucitar. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo la va a ver si está muerto? Porque va a resucitar, ¿verdad? Se nos está anunciando, no va a ver el fruto de su aflicción. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Todos los que hayamos creído en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, el Mesías, los que lo reconocemos como el ungido de Dios, el Dios encarnado, el que tenga a Cristo, dice, ese
será el fruto de la aflicción del Señor y el Señor quedará satisfecho cuando nos vea. Qué bonito, ¿no? Amén. Cuando uno está enamorado de alguien, ¿verdad? Y se lo queda viendo, ¿no? Llega el día de la boda, ¿no? Hay una satisfacción de ese amor, por fin se consuma. Y el Señor está diciendo eso, voy a ver el fruto, voy a ver a mi amada, mi iglesia, mi novia, por quien morí, a quien salvé, a quien rescaté, a quien redimí. Y dice, y Él quedará satisfecho. Qué bonito, ¿no? Que nos ve y queda satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué dice llevado el pecado de muchos? Él murió por todos, pero no todos vienen a él, no todos lamentablemente. Por eso dice salvará a muchos, no salvará a todos, porque no todos aceptan ni reciben el regalo de Dios en Cristo, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere saber del Señor como Salvador. Dice, yo me salvo a mí mismo, yo trataré por mis obras. Entonces el Señor dice, ok, si no lo quieres a mi hijo, no lo tienes que tener, ¿verdad? Y por eso dice, Él llevará el pecado de muchos. Así que vemos, Isaías 53 nos habla también proféticamente de la resurrección de Cristo, en cómo él vería el resultado de su trabajo, cómo quedaría satisfecho, cómo viviría por largos días, hablando de una eternidad. Cuando se habla de largos días, se habla de eternidad y cómo él iba a ser prosperado por su Padre. Otras profecías, y estas están en conexión, están en Oseas 6, desde el versículo 1 y 2, dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aunque aquí está en plural porque se está hablando de una profecía a Israel, ¿verdad? El Señor lo conecta, él mismo conecta esta profecía de los 3 días con su propia resurrección. Miren, hablando de Jonás en el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí otra vez una interpretación midrástica nos da el Señor Jesús al usar la historia de Jonás para aplicársela a su persona. Está comparando las historias. Por eso, y ahorita lo vamos a ver rápidamente como una manera de repaso, los niveles de interpretación bíblica, ¿verdad? Así que el cumplimiento, Mateo capítulo 12, versículo 38 y 40, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, hipócritamente, ¿verdad? Dice, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ve? El Señor usa esa historia de Jonás para aplicársela a sí mismo. O sea, nuevamente, Jesús y los discípulos practicaban este método de interpretación midrástico, que es la comparación. Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia en el Antiguo Testamento, debemos siempre buscar a Jesús primero, para después aplicarnos las historias. Y ahorita después de ver esta porción, vamos a hacer el repaso del Midrash para no perder esta costumbre tan hermosa de encontrar a Jesús en las Escrituras. Juan capítulo 2, desde el versículo 15 al 19, hablando de Jesús, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente nosotros sabemos que estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a interpretar aún esta porción. El Señor está haciendo una comparación en el templo literal, que la limpieza que Él está haciendo del templo con el templo de Él. Que mucha gente usa a Jesús para negocio. Mucha gente, de eso se trata las religiones, en realidad, de cómo el ser humano compra su salvación. Se usa a Jesús y el Señor dice, no hagas de mi templo, no hagas de mi persona una casa de mercado, no hagas de mí un pretexto para vender cosas, no hagas de mí un pretexto para querer engañar a la gente diciéndole que pueden ser salvos si gastan dinero, ¿verdad? Y esa es la idea que el Señor está, porque conecta su cuerpo con el templo. Ven cómo Él sigue usando esta, y aquí vamos a entenderlo mejor. Dice, hemos estudiado en clases pasadas y les animo, todavía no están todas en el YouTube, pero ya empezamos las primeras, la introducción de la hermenéutica. Y como en la clase, tal vez en la mitad, empezamos a estudiar lo del Midrash, que son los niveles de interpretación que tenían Jesús y sus discípulos al enseñarnos las Escrituras, ¿verdad? El Midrash se basaba en esta palabra que es un acróstico que es Pardes. Pa para el Peshat, que quiere decir lo literal. Lo literal, el simple significado del texto. Mucha gente abre la Biblia y se queda en ese primer nivel del Peshat, lo literal. Oh, qué bonita la historia de Jonás. Lo literal, Jonás vivió, vino un pez grande, se lo tragó y se hacen cantos, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso que dice al mar profundo, la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Peshat es lo literal. Ahí se queda la historia. Pero si seguimos en el Midrash, que es lo más profundo, llegar a la comparación y encontrar a Jesús en las Escrituras, nuestros ojos van a experimentar la belleza claro, lo literal está hermoso porque es una joya, ¿verdad? Está ahí, hemos encontrado una joya, pero mientras más profundo se escarba, más hermosa es la piedra, ¿verdad? Por ejemplo, se puede encontrar un carbón y se le empieza a limpiar. Nunca se va a hacer diamante hasta que se meta bien en el fuego, ¿verdad? Así mismo con la palabra. Se encuentran hermosuras en todos los niveles, pero nuestro propósito siempre será llegar al nivel más profundo, que es encontrar a Jesús. De ahí, en este acróstico del Pardes está la letra R, está primero el Pa, que es el Peshat, R está para el Remes, que es el significado más profundo, las alusiones, las pistas, las alegorías, va de lo absurdo a lo sublime. En este nivel se encuentran características ya de Dios, atributos divinos en la interpretación. Está literal y de ahí va lo más sublime. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de su voluntad? ¿Qué aprendo o sea, nos vamos del nivel moral al espiritual, ¿verdad? Dice, el Remes va de lo práctico a lo sublime. Ahora, en el Pardes, la palabra des es para el Drash o el Derash. En el Derash se encuentra el corazón del mensaje, ¿okay? No solamente es lo moral o no solamente saber algo de Dios, sino encontrar a Jesús. El corazón del mensaje, el significado comparativo. Esto incluye metáforas, símiles, analogías o tipos, con la intención de sacar el significado del texto. Aplicando el Midrash, que es comparación de algo con otro. Eso es lo que es Midrash, comparar algo, en este caso el Antiguo Testamento, con el Nuevo. Pablo, Pedro, los apóstoles nos ayudan al decirnos, miren, en este salmo estaba Jesús. En este profeta se hablaba de Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús hizo esto en muchos de sus parábolas. El Midrash comparaba algo sencillo, algo literal, algo
práctico y nos daba la interpretación espiritual más profunda y se ponía él también ahí mismo. Él decía, yo soy el propósito de esa parábola, ¿verdad? Así que aplicando el Midrash, que es comparación de algo con otro, encontraremos revelaciones de la persona de Jesús en las Escrituras. Por eso Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de él, ¿verdad? Así que es una manera diferente de estudiar a lo que venimos por generaciones acostumbrados a nomás a buscar algo moral en la Biblia o algo espiritual, pero rápido aplicarlo a uno. Y no se lo aplica a Jesús cuando la revelación es de él, y si estamos en él podemos disfrutar de las bendiciones, como es el caso aquí de Job. Capítulo 19, versículo 25 y 26. Y algún día vamos a repetir esto con Job y lo podemos hacer desde ya. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Esto está diciendo Job antes que Jesús nazca, como 1500 años antes que Jesús nazca. Él ya en visión vio a Jesús nacer, morir y resucitar. Porque dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Aún lo ve resucitado y viniendo, caminando sobre la tierra en su segunda venida. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él creía que él iba a resucitar, que lo iba a ver en la tierra, ¿verdad? Lo voy a ver vivo, yo también voy a vivir. Así que qué hermosura, ¿no? Poder encontrar a Jesús en las Escrituras a través de este método de interpretación, ¿verdad? Y recordarnos siempre esto, teniendo a Jesús, tenemos derecho a sus promesas, ¿verdad? A hacernos apropiarnos de sus verdades. Teniendo a Jesús, creyendo en Él, tenemos la bendición de poder repetir todas las promesas con un sí y un amén, con una seguridad de que son un hecho, porque tenemos al que las dio y al que las cumplió, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. Así que, hermanos, con gozo y alegría podemos decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria al Señor por todas sus promesas y su palabra bendita que nos alienta, nos sustenta y nos aumenta la fe en Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y adelante con Cristo en la búsqueda de nuestro Señor Jesús en las Escrituras. Nos vemos aquí la próxima semana si el Señor todavía no ha venido. Adelante con Cristo.